Egunon, eskerrik asko guztioi hona etortzeagatik. Vamos a escuchar al camarada Mahed Dibsi del Frente Popular para la Liberación de Palestina, pero antes de darle la palabra queríamos hacer una breve introducción. No me voy a alargar mucho porque hemos venido a escuchar a Mahed, pero sí queríamos, antes de darle la palabra, un poco hablar del derecho a la resistencia del pueblo palestino, pero también algo que a veces se pierde y es poner en el centro del asunto que lo que ocurre en Palestina, como todas sabemos, es que no es un asunto regional ni un asunto lejano, ni es una tragedia que ocurre en un lugar del mundo y ya está, sino que lo que ocurre en Palestina afecta al conjunto del orden internacional, ¿no? En Palestina, como sabemos, se está decidiendo hasta dónde puede llegar hoy la impunidad del imperialismo, cuánto vale en realidad ese derecho internacional sobre el que se ha construido o se pretende construir el mundo en los últimos 100 años, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y qué papel cumple Estados Unidos, Israel y sus aliados en una ofensiva más amplia de dominación, de guerra y de saqueo, ¿no? El Frente Popular para la Liberación de Palestina siempre ha sido claro: frente al imperialismo y al sionismo, el único método eficaz es la resistencia, y la resistencia armada, porque el enemigo solo conoce ese lenguaje, ¿no? En ese sentido, la violencia no es una preferencia ideológica, sino que es la consecuencia inevitable de la violencia estructural que ejerce el imperialismo contra el pueblo palestino. Y esto es importante porque, a pesar de esta claridad, todavía hoy encontramos en la izquierda esa criminalización o esa forma, o sea, ese intento de desmarcarse, ¿no?, de la resistencia palestina. Cuando se afirma que la lucha armada daña a la causa o se intenta alejar de esta parte de la resistencia, que es fundamental, lo que se hace realmente es generar distancia con la resistencia, ¿no?, y reproducir, aunque sea sin querer, la narrativa sionista. Y es que la resistencia hay que entender que no es un agente externo ni un grupo marginal de radicales, sino que es la expresión política y militar del propio pueblo. Entonces, rechazar esta resistencia o elegir apoyar solo a determinadas facciones equivale a negar apoyo real a Palestina, ¿no? Y hay algo más. Como hemos adelantado, Palestina no es solo un lugar donde el pueblo resiste, ¿no?, es también el lugar donde el bloque imperialista está ensayando una forma de dominación que luego pretende normalizar en otros lugares, como estamos viendo que ocurre, por ejemplo, ahora en Irán, ¿no? Gaza ha funcionado como laboratorio de impunidad, con destrucción masiva, aniquilamiento de civiles sistemática, silenciamiento internacional durante muchísimo tiempo y demolición de cualquier límite jurídico, etcétera, ¿no? Y si esto se normaliza en Palestina, pues se normaliza como método general. Y precisamente por eso creemos que defender a la resistencia palestina no es solo un tema de solidaridad o simpatía política, ¿no?, sino que es parte inherente del derecho de los pueblos a la autodeterminación, ¿no?, como principio revolucionario en la época del imperialismo. Para nosotros el derecho a la autodeterminación no es solo válido porque esté reconocido por el ordenamiento internacional, sino que entendemos que cuando se combina con la lucha de clases se convierte en una palanca revolucionaria. Ahora sí, cualquier derecho, si no lo puedes ejercer, es como un arma sin munición, ¿no? Y la vía para ejercerlo en un contexto de ocupación como el de Palestina es la resistencia, y también la resistencia armada, ¿no? La propia historia de las luchas anticoloniales ha demostrado que cuando todas las vías pacíficas han sido neutralizadas por parte de la potencia ocupadora o represora, la resistencia deja de ser una elección para convertirse en una necesidad de los pueblos, ¿no? Y aquí volvemos a insistir en eso, ¿no?, que Palestina no solo se puede leer en clave local, sino que la agresión contra Palestina
forma parte de una dinámica más amplia, ¿no? El eje Estados Unidos-Israel y con la complicidad lacaya de Europa, ¿no? No está buscando solo aplastar a un pueblo ocupado, que también está intentando imponer esa forma de dominación en el Asia Occidental y más allá, eliminando obstáculos regionales, disciplinando a los pueblos y vaciando de contenido cualquier límite frente a su violencia. Por eso entendemos que la guerra se expande, se conecta y se internacionaliza. Irán, Palestina, el Golfo, Europa, incluso la disputa con China, no son escenarios incomunicados. Detrás hay una misma lógica, ¿no? El control de rutas, el control de flujos energéticos, estrangulamiento de puntos estratégicos y de territorios clave, ¿no? para mantener la hegemonía de quienes hasta ahora han pretendido ejercerla. Entonces, la política imperialista no implica solo conquistar territorios, sino en manejar los flujos que determinan los comportamientos de esos territorios. Y por eso es importante Gaza, pero también el puerto de Haifa, el estrecho de Hormuz o las rutas que conectan Asia con Europa, ¿no? Y esto significa por eso que Palestina no es lejana para Europa, ¿no? Una escalada regional afecta a la energía, a la militarización, afecta al comercio, a la migración y al alineamiento político de nuestro propio Estado. Lo que pasa allí no se queda ahí, ¿no? Nos afecta en términos materiales, pero también en políticos, ¿no? Y ya con este término hay que decir además algo con claridad, que ya sabemos todas, creo aquí, que la agresión israelí no es algo coyuntural. El colonialismo de asentamientos es el corazón del proyecto sionista. Los colonos son un actor central de la política israelí. Su función es fragmentar, expulsar, ahogar y de alguna forma hacer inviable cualquier horizonte de autodeterminación palestina, ¿no? Entonces, cuando Israel, como estamos viendo, acelera asentamientos, carreteras segregadas o desplazamientos forzados, lo que está haciendo es ejecutar su programa justamente. Y si esto es así, entonces también tiene que quedarnos claro quién sostiene realmente la lucha palestina y hacia quién tenemos que mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad, ¿no? Si miramos quién sostiene esta resistencia, veremos que es el pueblo explotado. El FPLP analiza desde hace muchos años muy correctamente cómo en un lado de esta disputa está el colonialismo, el sionismo, el imperialismo y las élites árabes reaccionarias, y por el otro lado están las masas explotadas. La lucha palestina es parte de la batalla común de los pueblos contra el imperialismo, y rechazar su resistencia bajo cualquier pretexto es también rechazar el movimiento revolucionario internacional. Entonces, nuestra tarea aquí es intentar aportar ese marco revolucionario dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? Que la solidaridad sea internacionalista, sea de clase y que sea revolucionaria. La causa palestina tiene un enorme potencial político porque desenmascara de forma muy clara la alianza entre el sionismo y el imperialismo, porque pone en evidencia la violencia estructural del capitalismo en su fase imperialista, y porque nos recuerda y nos enseña desde hace muchos años que sin masas organizadas, sin una dirección política y sin lucha prolongada, pues no hay una liberación posible, ¿no? Y aquí me acordaba de, hace poco ha sido el Día de la Memoria en Argentina, 50 años del último golpe de Estado, y viendo fragmentos de vídeos de las Madres de Plaza de Mayo decían como, en referencia a su lucha, pero también parece aplicable a Palestina, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Por tanto, nuestra solidaridad tiene que ser activa y pasa por romper el aislamiento de Palestina y, sobre todo, fortalecer a sus organizaciones revolucionarias, ¿no? Ese es nuestro deber internacionalista, dar voz directa a aquellos que están en la lucha antiimperialista sobre el terreno. Precisamente por eso hemos querido invitar hoy al compañero Majed, que creo que no necesita mucha presentación porque es una eminencia en sí misma, pero es periodista, jurista, analista político palestino y mucho más. Y a quien agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación y compartir hoy el espacio con nosotros. Gracias. Así que ya me callo y te doy la palabra, Majed.
Gracias a ti. En primer lugar, buenos días y gracias por acudir a escucharme. No os preocupéis por la cantidad de las personas, el número de las personas, porque sois la cualidad para mí. Y supongo que una vez aclaradas las cosas podrían transmitirse a otras muchas gentes necesitada de entender, poder entender qué es lo que se cuece en una región tan importante como es Oriente Medio, o Oriente Próximo, la que queráis, porque cada terminología habría que definirla. Quizás en pocas palabras, digamos, ha puesto digamos, en su sitio el porqué Palestina, el porqué el Frente Popular, tal vez. Y como hablamos entre camaradas, pues sé que no puedo aparcar todo lo que a mí me gustaría aparcar, porque es un tema que requiere o tiene varias dimensiones, por lo tanto el tiempo no nos ayudará. Voy a intentar dar pinceladas para poder llegar a la situación actual. La situación actual, que, como todos sabéis, es la guerra con Irán y que se extiende al Líbano, a Irak, pues es decir, a Oriente Próximo, donde la cuestión palestina está en el fondo de la cuestión. No es Gaza, la cuestión palestina en su conjunto. En definitiva, la soberanía, la independencia de los pueblos de la región y a la suma es la causa de la paz y estabilidad internacionales. Estamos hablando hoy de algo que se llama el derecho internacional, que está cuestionado. Es decir, alguien de los analistas que somos especialistas en esta materia, podríamos hoy afirmar que lo que se llama el derecho positivo, el derecho internacional, está herido de muerte. Hasta tal punto que un jefe de gobierno que es del Estado español, Pedro Sánchez, se atrevió el otro día a decirlo de una forma relativamente clara, al decir que hay una, digamos, violación de este derecho. No es la primera vez, menos mal, que mejor que venga tarde que nunca venga. La violación del derecho internacional que fue elaborado por Occidente, en términos generales, ha sido utilizado como trampolín de Occidente para poder agredir a los pueblos del sur global. Fijaos, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, podéis imaginar más de 67 guerras regionales ocurridas en África, Asia y América Latina. Y todas ellas que descansaban en distintas excusas, a veces en nombre de la democracia, a veces en nombre de defender derechos humanos, a veces en intentar evitar digamos, albergar armas de destrucción masiva, como fue lo de Irak, a veces para intentar acabar con el régimen totalitario en los países del este. Es decir, las excusas, todas ellas, a estas alturas han demostrado ser excusas infundadas para agredir y conseguir algo simple, es la hegemonía y el control geopolítico de la inmensa, digamos, mayoría de los países, no solo de África, Asia y América Latina, incluso dentro de lo que es el mundo occidental, a las clases trabajadoras. A las clases trabajadoras, como decía Steve. Quiere decir que nuestra lucha tiene varias dimensiones. La dimensión geopolítica, pero también la dimensión de clase. Y esto es para mí el kit de la cuestión. ¿Cómo interpretarlo? Fijaos, desde la caída del imperio andalusí en 1492,
han transcurrido más de 500 años, hemos venido asistiendo a genocidios, desde la Inquisición, pasando por las cruzadas, que establecen en varias etapas distintos momentos de control. Quiere decir, las cruzadas terminaron fracasando para dar lugar a un imperio islámico como es el Imperio Otomano, fundamental. América Latina pasa de manos de un imperio descubridor, España, a un imperio anglo-francés, para después terminar, después de la segunda, antes quizás, por el nacimiento del imperialismo norteamericano, que hasta 1945 no tenía el control hegemónico dentro de sus países de dominio. Quiere decir, desplaza a Inglaterra y a Francia para, digamos, dirigir la suerte de la política internacional. El tema de Palestina reúne varios factores a la vez. Cuando se proyecta el colonialismo anglo-francés a principios del siglo XX, venía, digamos, a traducir lo que era la ofensiva frente a un imperio decadente que era el Imperio Otomano. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Previa a esto fue varias cosas fundamentales, que es la Revolución Industrial de 1830 en Inglaterra. Empieza la actitud, digamos, la inquietud de los trabajadores en toda Europa a raíz de aquello. ¿Qué significa esto? Significa que, digamos, lleva a Marx en su momento, en el manifiesto comunista, evidentemente, a plantear la necesidad de que los trabajadores empiecen a organizarse. Fundamental. El colonialismo, en cambio, industrial, británico y francés, empieza a intentar sustituir al colonialismo inicial, tradicional, el español, el holandés y el portugués, que empieza a descubrir colonias en el sureste asiático, en Filipinas, en Indonesia, el sur de África, etc. Y la forma de hacerlo tenía que empezar por, digamos, aparatar el coste del expolio. ¿Y esto cómo se hace? A través de, primero, asegurar canales de paso, las rutas. ¿Y cuáles son? La ruta del Estrecho de Hormuz, ahora hablaremos de ello, Bab el-Mandeb, el Mar Rojo, y habría que crear un camino que enlace todos estos pasos, que es el Canal de Suez. Por eso proyectaron la construcción del Canal de Suez en 1869. A través de este canal se aparata el paso, pero es que además esto coincide con el descubrimiento del petróleo. Por lo tanto, habría que conseguir controlar las rutas marítimas, apoderarse del petróleo y luego después del gas, tener mercados y tener manos de obra barata, y además de otras materias necesitadas para la industria, como es el acero, como es el cobre, etcétera, etcétera, el aluminio. Empiezan a partir de ahí a proyectar de qué forma podemos controlar esta situación. Pero también para evitar que la clase trabajadora en Europa se unifique, se une o se una para defender sus derechos, cualquiera que
revise la situación en Inglaterra, en Estados Unidos, por ejemplo, donde ha repercutido de alguna forma clara a partir de los finales del siglo XIX, quería decir, que en Estados Unidos hay una lucha obrera frente al colonialismo, al control francés inglés y francés. Ahí está el caso de Texas, ahí está el caso de la ampliación del imperio americano en detrimento del control inglés y francés y también el español, la guerra de Cuba, 1898, etcétera, etcétera. Esta es la situación, digamos, la dinámica a través de la cual el colonialismo y el neocolonialismo empieza a establecerse y marcar el lenguaje de este control. Es decir, todas las formas que venían haciendo eran, digamos, basándose en una lógica que somos nosotros los que tenemos que establecer el bien y el mal. El lenguaje de hoy que nosotros entendemos, los conceptos, por ejemplo, el concepto de la comunidad internacional. Cualquiera que haga análisis sobre de qué forma los medios de comunicación hacen y enfocan cualquiera de los conflictos internacionales, dicen la comunidad internacional, conforme a la comunidad internacional. Y cuando preguntas, ¿y cuál es la comunidad internacional?, te dicen Estados Unidos y los 5, el grupo de los 7, para entendernos, pero encabezados, capitaneados por los Estados Unidos de América. Pero en la comunidad internacional son mucho más. Somos 194 países que representamos hoy la ONU, por ejemplo, dentro de los cuales hay China, Rusia, India, por ejemplo, representan más del 40% de la población mundial. Entonces, ¿y esto dónde se sitúan? ¿En qué marco? Parece que a Estados Unidos y a su jerga lingüística no le importa lo que la gente opine, sino lo que a ellos les gusta o les gustaría que la gente entienda. Daros un ejemplo sencillo, como por ejemplo ahora Trump con respecto al tema de Irán. A toda luz han hecho, como han hecho desde 1991, ahora diré por qué, el 91, no antes, aunque también antes lo hubo, pero el 91 a partir de la caída del muro de Berlín. ¿Qué dice Trump todos los días? Que miente más que habla. Dice, hemos aplastado Irán. Hemos matado a todos, a la dirección, la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, y ahora no tienen misiles. Y lo dice tan pancho, aparte que miente, lo dice tan pancho, y que los medios de comunicación hacen eco de lo que él dice. Menos mal que los países occidentales, algunos ya empiezan a darse cuenta, que aunque no sinceramente, sino porque defienden sus intereses, y saben que a por ellos van a pesar de todo, a pesar de que forman parte de la OTAN, a pesar de que forman parte de este engaño ya crónico. Fijaos el lenguaje que utiliza hasta aún Estados Unidos. Otro de los términos del lenguaje, la definición del terrorismo o la definición de la resistencia. El tema de la resistencia no figura, figura el terrorismo. ¿Y qué es el terrorismo? Todo aquello que supone violencia que no comulga con los intereses hegemónicos de Occidente, o sobre todo de Estados Unidos. Hay grupos terroristas verdaderos que fueron creados por la CIA, como Al-Qaeda, como ISIS, como los talibanes. Esto según el momento. Cuando luchaban contra la Unión Soviética, en Afganistán eran mujahidines. Cuando se cambia el papel, ya son terroristas. Al-Qaeda, Osama Bin Laden, etcétera, etcétera. A partir del 2001, cuando las Torres Gemelas, que al final se descubre que ha sido la propia la CIA y el Mossad que lo han hecho, que ahora está demostrado,
¿Lo han hecho para qué? Para justificar una intervención en 7 países que inquietan a la base delantera del imperialismo en la región, que es el Estado de Israel. Ahora hablaré por qué se llama así. Porque el Estado de Israel no es un Estado natural, sino un Estado artificial. Es un ejército de invasión al cual le han hecho Estado. Pero no existe Estado históricamente que se llama Israel, ni un derecho histórico en Palestina. Y entonces, ¿qué han hecho a partir del 2001? Establecer una estrategia de derribar, masacrar a 7 países que no comulgan con los intereses hegemónicos norteamericanos. Esto no lo digo yo, lo dijo el general Wesley Clark en unas declaraciones posteriores. Wesley Clark era el comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa. Y ahora lo dice un general que era el inspector jefe de las fuerzas internacionales sobre las armas de destrucción masiva en Irak, que se llama Scott Reiter, si lo podéis escuchar cualquier día de estos que analizan. ¿Qué decía el general Wesley Clark? Su testimonio, que le llamaron al Pentágono a raíz de lo del 11 de septiembre a decirle: tenemos ya tomada la decisión de acabar con 7 regímenes: el sirio, el iraquí, el libio, el argelino, el iraquí y el iraní. Todos ellos son repúblicas y todas ellas tienen una, digamos, política adversa a los intereses hegemónicos norteamericanos en la región. Y afianzar y multiplicar la presencia de tropas y bases americanas en la región. En Jordania, en Arabia Saudí, los países del Golfo, en Marruecos, y lamentablemente han conseguido intervenir en Irak, aunque fracasaron, han intervenido en Afganistán durante 20 años y fracasaron, han intervenido después de lo llamado Primavera Árabe en Libia, también fragmentaron Sudán en 3 partes, han intentado dividir Irak en 3 y finalmente han podido derrocar al régimen en Siria. Todo ello para poder controlar Oriente Medio, dar carpetazo a la causa palestina y al mismo tiempo establecer lo que es, o inaugurar lo que es la era norteamericana de dominio universal. Y esto basa en cómo acabar con la causa palestina principalmente. El Estado de Israel y el sionismo tenía, junto con este proyecto integrador de la hegemonía norteamericana, un proyecto propio, el gran Oriente Próximo dominado por Israel. Que Israel es al mismo tiempo base delantera, pero al mismo tiempo es un proyecto paralelo, existencial para ellos, controlar los países. Y para ello descansan en una historia mítica, el gran Israel entre el Nilo y el Éufrates. ¿Qué significa esto? Hay que controlar el Líbano, hay que controlar toda Jordania, Siria, Irak, Arabia Saudí y Egipto. Para ellos tejen una historia milenaria en donde fueron ellos, según ellos, el pueblo elegido por Dios para que sean estos pueblos esclavos de la voluntad de lo que se llama el Estado judío fundamentalista en Palestina. Este es el proyecto. Y para ello, a instancia o gracias a los avances que han conseguido, entre comillas, a costa de millones de muertes, aplicando todas las
herramientas necesarias, como por ejemplo el bloqueo económico, el sabotaje, el asesinato de los líderes, el exterminio en Gaza, etcétera, 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 para dar carpetazo a la causa palestina y al intento de los pueblos de la región a la autodeterminación. Sabéis que el derecho internacional establece, como decía hace poco, el derecho internacional establece que todo pueblo sometido a la ocupación tiene el derecho a resistir, incluida la lucha armada. Ningún Estado puede violar el derecho a otro Estado soberano, porque esto afecta a la seguridad y estabilidad internacionales. Por eso han creado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se encarga de garantizar la estabilidad y la paz internacionales. Sin embargo, desde 1991 Estados Unidos protagonizó 58 guerras en América Latina, Asia y África, y sobre todo en Oriente Medio. Sabéis que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en Europa. La primera por el reparto colonial entre Inglaterra y Francia, y salpicaron a los países de la cuenca mediterránea. Crearon el proyecto Sykes-Picot, este era el reparto asiático y africano entre Estado-nación. Siria la repartieron entre 4, Siria, Jordania, Líbano y Palestina. El norte de África entre 4, Túnez, Libia, Marruecos y Argelia, y Mauritania también. Y a los países que, digamos, eran de segunda fila dentro de Occidente, como España o como Italia, les han dado a Rif en Marruecos, el Sahara en occidental, a Italia les han dado Djibouti y Libia, etcétera, etcétera. Pero el grueso del reparto colonial se hizo para Inglaterra y para Francia. La Primera Guerra Mundial ocurrió cuando entran las contradicciones con el imperio ruso-húngaro, cuando ya entran en conflicto con estas fuerzas coloniales y estalla la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ocurrió cuando el crack del 29 y también entra en crisis la crisis económica y la crisis entre Estados y europeos. ¿Qué ocurre? Ambas guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tuvieron el escenario de la guerra en Europa. A diferencia de la Primera, la Segunda, el grueso de esta guerra la llevó la Unión Soviética, porque a partir de 1917 triunfa la Revolución Bolchevique y se crea un nuevo orden internacional basado en la Guerra Fría, evidentemente después, en donde la Unión Soviética se construye y empieza a amenazar o a cuestionar la hegemonía de un modelo económico determinado en Europa, basado en el expolio, la explotación de la clase trabajadora, basándose en el dominio colonial. Sabéis que incluso después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas clásicas como Francia e Inglaterra han tenido colonias hasta hace 2 días, como aquel que dice. Fijaos, la guerra de Argelia terminó en 1961, cuando triunfó la Revolución Argelina. Yemen del Sur en 1967. Los países africanos, Mali, Costa del Marfil, los llamados países francófonos, ahora mismo. Los países del Commonwealth, como sabéis, que alberga India, Austria, tal, todavía sigue la reina de Inglaterra o rey de Inglaterra, es el rey de estos países. Canadá, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? Estados Unidos ya desplaza a estos, todos ellos, y quiere que el epicentro de la guerra se traslade de aquí, de Europa, a otro lugar.
Este lugar idóneo es Oriente Medio. Y la pieza clave es Israel. Aquí el proyecto sionista, que nos representa el día de hoy el escándalo de Epstein, que representa a los más malvados de la élite occidental y que tiene consigo cómplices de las regiones, de tanto árabes como en Europa, que pretenden, digamos, de alguna forma controlar esta zona importante para, digamos, liberarse frente a sus rivales fundamentales, que es la Unión Rusa y China. En definitiva, los países que representan las fuerzas emergentes, junto con los países del centro, digamos, el medio centro, digamos, del sur, africano, asiático, etcétera, América Latina, que representan lo fundamental para enfrentarse a la hegemonía norteamericana. Esta es la situación, este es el mapa. Esto no pasaba así sin más, porque lo que es Occidente, lo que piensa Occidente con corta versión, se supone que los pueblos se dejan someter o someterse. Los palestinos tienen derecho inalienable, no solo desde el punto de vista del derecho internacional, que está reconocido, archirreconocido desde incluso de la Sociedad de las Naciones, la época del mandato, sino después, en la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas establecen que los palestinos tienen derecho a la autodeterminación, el derecho a la resistencia armada, etcétera, etcétera. Los pueblos de la región tienen derecho a la autodeterminación frente al colonialismo. Aún así, protagonizaron varias guerras. Inglaterra y Francia en 1956 hicieron una guerra contra Egipto, junto con el naciente Estado de Israel. ¿Por qué? Porque Nasser había nacionalizado el canal de Suez. Es decir, afectar a cualquiera de los intereses hegemónicos de las fuerzas coloniales de la época. Y luego lo remataron con la guerra del 67. La guerra del 67 significa la ocupación del Sinai, de Egipto, destrucción de todas las fuerzas armadas de misiles y aviación de Egipto, la primera fuerza del mundo árabe. Los altos del Golán de Siria ocuparon lo que quedaba de Palestina, del Cisjordania y la Franja de Gaza, y una franja del sur del Líbano. A partir de ahí, la ambición cada vez más manifiesta, que Israel se supone que se cree que la zona está domesticada, no sin contar con la reacción árabe, las fuerzas reaccionarias árabes, las del petrodólar, Arabia Saudí, los países del Golfo. Los países del Golfo fueron creados en 1971. Es decir, no tienen siquiera razón de ser estados, no tienen el sostén material, humano, para poder formar parte de un histórico, para ser estados. Es decir, los Emiratos Árabes pertenecían históricamente a Omán. Fueron fundados en 1971. Kuwait pertenecía a Irak, era parte de Irak. ¿Pero por qué Irak se crea Kuwait? Porque controla lo que se llama el estrecho de Al-Arab, a través del cual Irak suministra el petróleo o comercializa el petróleo. Y el petróleo en Kuwait, junto con el de Irak, forma parte sustanciosa de dominio de las empresas, las 7 hermanas. Por lo tanto, habría que crear Kuwait para estar bajo su control. Irak es un país más amplio, con una población más considerable, que podía crear conflictos para ellos. Irán estaba controlado por el Shah de Irán a partir del 52, cuando hicieron un golpe contra Mossadegh, el gobierno nacionalista, y por lo tanto entre Israel e Irán había una pinza para controlar la situación. Y los Emiratos Árabes le crearon
digamos, para poder darle carta natura a lo que es el control, entre comillas, legal, los Emiratos Árabes Unidos. Y Arabia Saudí, desde 1920, la familia real saudí fue impuesta en detrimento de la familia de la dinastía Hashemí, la del rey Hussein de Jordania, a sus abuelos, y que controlaba la península arábiga. Es la configuración de la región. Egipto, por otro lado, le han puesto otro tipo de zancadillas que terminaron en la guerra del 67, de 1967, donde ocuparon el Sinai. Pero Nasser no cae en el año 77. Nasser se da cuenta, a pesar de que habían presentado su dimisión, y le crearon digamos, a nivel popular, le refrendaron para que vuelva al poder, empieza una guerra de desgaste contra Israel. A partir de aquel momento también nace la resistencia palestina actual. Esta resistencia palestina actual gana el primer pulso con Israel en una batalla en 1968, se llama la batalla de Al-Karama, en Jordania. El epicentro de esta presencia, digamos, de la resistencia estaba en Jordania. ¿Por qué? Porque el 65% de la población jordana son de origen palestino, son refugiados. Yo pertenezco a esta gente, porque yo nací en Jericó, mi familia es de Tel Aviv, de Jaffa, pero tuvieron que abandonar hasta Jericó y luego a Jordania. Por lo tanto, como mi familia, el 65% de la población jordana son palestinos. Ahí es donde nace la resistencia palestina realmente, aparte de Cisjordania, aparte de los palestinos del 48, que ya llevan ciudadanía israelí, y la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, a partir de 1957, a partir del 48 realmente, está bajo administración egipcia. Fue ocupada en el 56, aunque luego después fue devuelta a Egipto, pero en la guerra del 67 otra vez Israel la ocupa y establece ahí varios asentamientos, 21 asentamientos hasta hasta el 2005, cuando Sharon ordena la retirada de Franja de Gaza. Cisjordania estaba bajo control y administración jordana hasta 1967 y a partir de ahí Israel ocupa Cisjordania. Cisjordania para Israel es fundamental porque representa simbólicamente los santos lugares, musulmanes, cristianos y judíos. Al mismo tiempo es la zona accidentada en donde hay el agua que Israel necesita y a través de la cual puede vender la historia mítica de que Judea y Samaria como el primer paso hacia la construcción del Gran Israel. El Gran Israel que plantea el propio Netanyahu con la creación del Estado judío ante las Naciones Unidas. Sabéis que Israel hasta el día de hoy no tiene fronteras reconocidas ni constitución, no tiene constitución. El hecho de plantear este proyecto ambicioso por parte de Netanyahu empieza a afectar a los regímenes que hasta el día de hoy tenían relaciones con Israel, eran cómplices con el silencio, por no decir la complicidad, con lo que ocurrió en Gaza a partir del 7 de octubre de 2023. El exterminio en sí ha generado una serie de efectos irreversiblemente positivos a favor de la causa palestina. Entre ellos el relato con respecto a Israel, que es víctima eterna del Holocausto en Europa. El derecho histórico en Palestina, que es un Estado, digamos, es el que apropia del semitismo, como cualquier crítica a Israel que es antisemita. Todos estos, conceptos fueron derrocados a partir del exterminio. Israel está por primera vez acorralado, pero no sin un coste enorme y que sigue todavía. Y es que a partir de los 2.300.000 habitantes en Gaza, solo
650.000 que fueron entre muertos y heridos, según la propia relatora de las Naciones Unidas, la Francesca Albanese. Esta señora da las cifras reales del coste de las víctimas del exterminio que Israel llevó a cabo en colaboración directa con Estados Unidos y con países de la OTAN. Esto ocurrió en un marco de una guerra, ya sabemos todos, la de Ucrania. Esto no hubiese ocurrido si no hubiese caído la Unión Soviética en 1991, evidentemente. Les animó, porque la administración norteamericana de los sucesivos presidentes, desde Bush padre hasta el actual, se sintetiza en que a partir del 91 el mundo, la historia ha parado. Es decir, estamos en el fin de la historia, hay una potencia unipolar la que gobierna el mundo, es Estados Unidos. De ahí viene violando por sistema o sistemáticamente todos los acuerdos o tratados que hay. Hasta el punto que ahora el señor Trump, lo primero que ha hecho es romper con todos los tratados internacionales. Ha intentado crear, a través del llamado Consejo de Paz, Borgaza, a crear una ONU alternativa, dando carpetazo a lo que es el Consejo de Seguridad, a las Naciones Unidas y al orden internacional que conocemos hasta el día de hoy. Por eso dije que las Naciones Unidas está herida de muerte. De la misma manera que fue la caída de la Sociedad de las Naciones creada a raíz de la Primera Guerra Mundial, es que cuando vino el crack del 29, desapareció una vez que ha establecido sus valores de Occidente, que es el mandato y la ocupación colonial de los distintos países de África y de Asia. Ahora, Trump ha pretendido establecer a su manera un control universal. ¿Para qué? Para que se enfrente a sus adversarios reales, que son China y la Unión de Rusia, y al mismo tiempo controlar tanto las rutas marítimas como la riqueza, porque el petróleo y su comercialización y el comercio internacional del mundo global pasa por las rutas marítimas de la región. Estrecho de Hormuz, Mar de Arabia, Bab el-Mandeb, Canal de Suez, al resto de Europa. Por eso, cuando entró el conflicto de Ucrania, lo que hicieron es atacar al gasoducto Nord Stream, Rusia. ¿Para qué? Para que Estados Unidos tenga el control total y absoluto de todas las fuentes de energía y vender a su antojo el petróleo a los demás. Pero no solo esto, sino incluso en detrimento de la industria europea, a trasladar toda la industria europea a los Estados Unidos, para recuperar a Estados Unidos su dominio económico. De ahí viene el por qué intentaron imponer los aranceles, intentar anexionar Canadá, Panamá, Groenlandia, etcétera, etcétera. Porque en términos económicos ese es un hombre de negocio, Trump. Ha puesto al frente de los organismos mediadores a gente que no entiende ni de diplomacia, ni de política, ni de lo militar. Kushner, su yerno, ¿cómo se llama? Witkoff, etcétera, etcétera. Estos son empresarios, amigos personales de Trump, aparte de Barak, que es de origen libanés, para Oriente Medio. Estos los que realmente empezaron a negociar, mediante la lógica de la guerra, de las bombas. Y han hecho la operación, una vez caído en Siria, gracias a la colaboración de Turquía y de los grupos terroristas y de Israel, cae el régimen de Damasco, y esto les animó para que hagan la operación Gángsters en Venezuela y secuestrar al señor Maduro. Esto les animó
van a intentar derrocar el último eslabón de esta cadena de resistencia, que es Irán. Hezbollah en el Líbano mataron a su dirección, creyendo que de esta forma ya han acabado con Hezbollah. La resistencia iraquí sometida a través de los gobiernos títeres en Bagdad. Yemen cerró el Bab del Mandeb en solidaridad con Gaza, pero vieron los americanos que no pueden abrirse a esta guerra, entonces hicieron una especie de tregua tramposa y hicieron el plan de paz, entre comillas, para Gaza, en donde querían ganar tiempo. En este contexto ha venido el ataque hace 6 meses contra Irán, matando a la dirección, la primera fila de dirigentes, y el ataque a las centrales nucleares, pero Irán responde con una guerra de 12 días y acepta el alto el fuego cuando Israel lo reclamó, y Estados Unidos hizo de nuevo el intento de meterse en nueva trampa negociando con el gobierno iraní, hasta que vino el ataque actual, pensando que han acabado ya efectivamente con el régimen de Teherán, y esta vez no solo acabar con el régimen, sino devolverle a Irán al seno de los intereses norteamericanos, como han hecho con Venezuela de alguna forma. Y la sorpresa que es que Irán no es ni Irak, Irán no es Venezuela, Irán no es Siria. Irán lleva 47 años, desde 1979, enfrentada a los intereses y hegemonía norteamericana. Es un país de 1.648.000 kilómetros cuadrados. Es un continente como Europa entera. Irán tiene frontera con 15 países. Irán tiene, para tener idea cómo es, tiene 95 millones de habitantes. Un país accidentado. Tiene salida a 3 mares. Controla el estrecho de Hormuz y es un país petrolífero. Y sobre todo, tiene una estructura de poder jerárquica, doctrinal, como nosotros como comunistas, ellos tienen la fe islámica, sí. Y el martirio forma parte de su historia. No temen la muerte, no son fatalistas, pero no temen la muerte. Y tienen orgullo porque son el imperio más antiguo de la humanidad, aparte del yemení. 10.000 años de historia. Y han sido imperio en 2 ocasiones. Y tú pretendes, con 250 de historia, acabar con este imperio. Y como tenían el embargo, el asedio y los intentos varios de acabar con el régimen, de distintas maneras, entre ellas la guerra de 8 años con el régimen iraquí, Irán se preparó cuidadosamente para desarrollar en todos los órdenes tecnologías militares y civiles en donde el petróleo se reduce a menos del 10% de la economía iraní. Y esta es la sorpresa. Esa es la sorpresa que hoy Estados Unidos, cuando plantea junto con Israel, matando a Khamenei, el primer ataque, creyendo que en 4 días ya tienen el control del país, resulta que estamos en el día 27 y Irán ha asistido golpes estratégicos más importantes tanto en Palestina contra Israel como en los países del Golfo, al cegar absolutamente todas las bases y sus radares en la región. Y esto es la situación actual que tenemos en el día de hoy. De hecho, podríamos hablar de que Irán ha conseguido la victoria negativa, porque hasta ahora no es la victoria final, pero tiene capacidad para poder continuar en una guerra de años. Ha desarrollado tecnología militar formidable, por mucha propaganda que diga Estados Unidos.
Es verdad que Estados Unidos y Irán e Israel, y con ellos algunos países de la región y de Europa, han participado de forma activa en los ataques a Irán y han causado mucho daño material y humano. Sin embargo, está a Irán en una situación tan formidable que ahora el que quiere negociar es Trump, otra vez para entrar en nueva trampa, cosa que la dirección actual de Irán no admite. Esto es lo que teníamos que entender en Occidente. Si no entendemos esto, me temo muy mucho que vamos a tener la sorpresa. ¿Por qué? Porque el efecto devastador en lo económico y en lo estratégico es de tal manera, de tal magnitud, que solo le queda a Estados Unidos una: hacer uso de armas nucleares. Y hacer uso de armas nucleares son palabras mayores. Quiere decir, entra en juego ya China y Rusia, interviene Corea del Norte, y tiene Pakistán, que tiene armas nucleares, tienes a la India, tiene armas nucleares, y Israel tiene 200 o 300 cabezas nucleares. Cualquier uso de las armas nucleares significa el fin del Estado de Israel, porque son 27.000 kilómetros cuadrados y no aguanta ni siquiera misiles balísticos de los que lanzaron los iraníes hace esta semana. Esta es la situación que tenemos el día de hoy. Tenemos al acecho una crisis económica de grandes dimensiones. Por eso, cuando amenazaron con que atacar a las instalaciones energéticas y eléctricas, respondió Irán que va a responder con la misma moneda, no solo acabando con las instalaciones eléctricas en los países de alrededor y las bases, sino también a las instaladoras, desaladoras de los países del Golfo. Significa que estos países no van a tener agua, ni siquiera van a beber. Esto lo que hace a Estados Unidos es dar marcha atrás, pero engañando. Trump está intentando ganar tiempo para ver si algún país que otro se ponga del lado suyo frente a Irán, cosa que hasta el momento no hay nadie que se atreva. Aunque se utilizan las bases, tanto en los países árabes como Arabia Saudí, los países del Golfo, como Azerbaiyán, por ejemplo, del norte, como Chipre, pero el hecho de atacar a Diego García a 4.000 kilómetros y a la Daimona en Israel les hizo pensar dos veces. Esta es la situación en la que estamos en el día de hoy. Quiero terminar con esto para no extender mucho más, porque ya sé que hay muchas cosas con respecto a Gaza, con respecto a Cisjordania, con respecto a la reacción de los países árabes, la OTAN, evidentemente todos ellos tienen algo que decir, pero de momento esta es la situación a la que asistimos en el día de hoy. Muchas gracias.